En esta actividad reflexionaremos sobre algunas citas del Antiguo Testamento. No buscamos agotar todas las citas que hablan de los extranjeros, de los migrantes, sino encontrar en la Biblia la inspiración para nuestra pastoral de migración. Elegimos alguna y del Antiguo, del Nuevo Testamento, y la leemos. Yo voy a elegir Mateo 25, como me encanta. Dice, hospedar al extranjero es hospedar a Dios. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan, ustedes benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará, les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Bueno, pensando en los migrantes que muchas veces están expuestos a la explotación diversa, digamos, la explotación ya sea las mujeres, sexual, la explotación en el mundo del trabajo, yo elijo Deuteronomio 24:14, no explotarás al jornalero, pobre y necesitado, ya sea hermano tuyo o migrante que vive en tu tierra, en tu ciudad. Y yo había elegido el otro que sigue desde el 17-18. No defraudarás el derecho del inmigrante y del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que allí te redimió el Señor tu Dios. Por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. Sí, a mí me gustó el de Levítico, ¿no? Cuando dice, cuando un emigrante se establezca con ustedes en su país, no lo opriman, será para ustedes como un compatriota, lo amarás como a ti mismo porque emigrantes fueron ustedes en Egipto. Sí, siempre la referencia a lo que te pasó a vos para que trates mejor al que está repitiendo la experiencia, ¿no? No como a veces que escuchamos como que se quieren enojar, ¿no? Como que usurpamos el lugar que es de ellos ya y como que no les gusta, ¿no? Sí. Porque me he encontrado que he escuchado así. ¿Por qué tienen que venir estos norteños? Y bueno. Claro, por ahí posesionarnos en la iglesia, nosotros no sentimos que usurpamos nada porque la tierra es de Dios, claro, y hay que devolvérsela a Dios. Claro, sí. y pensar y sentir de que uno viene a aportar cosas, porque vos venís a aportar tu cultura, tu creencia, tu cultura de trabajo, porque venís probablemente tu esposo a trabajar en el frío, en el viento, en climas diferentes. O sea, aportar a esta sociedad, aportar a tus hijos, y uno tiene que sentir que es un ida y vuelta. Y probablemente en algún momento la gente que habla así verá o no que no es tan así, ¿cierto? Pero bueno, esto de que Dios nos dé la fortaleza para enfrentar estas críticas, que obviamente uno está sensible y muchas veces te lastiman, te hacen mal, pero bueno, uno desde la iglesia, y vos ahora que estás formando parte de acá de la iglesia, poder fortalecerte en la palabra de Dios. Sí, y sentirte fuerte como para
primero, no darle mucha importancia y segundo, responderles, ¿no? Porque muchas veces la gente que dice eso es migrante, o los padres fueron migrantes o los abuelos, ¿no? Nadie ha nacido acá miles de generaciones, ni los propios tehuelches, así que... Pero también hay mucho de decir, bueno, como a mí me fue mal y me costó y todo lo demás, bueno, que a vos te pase lo mismo. Yo replico eso. Sí, sí. Si no es con sufrimiento, acá no te podés arreglar. No, Si no es así. se te va llenando el camino, no. Dice, cuando entras a trabajar tenés que pagar derecho de piso. Claro, esa famosa frase tan arraigada por ahí, tan cruel. Sí. Que al comienzo tiene Tan cruel, ¿no? En vez de que, bueno, que al otro no le pase lo que a mí me pasó, realmente ponerla en la práctica es bastante linda y te completa el alma. Pero yo digo, cuando más repliquemos eso, por ahí vamos a tener una sociedad mejor. Claro. O sea, no hacer lo demás lo que no te gusta de verdad. Bueno. Y bueno, dejamos las citas bíblicas ahí porque en el trabajo práctico final también se incluyen, digamos, las citas del Antiguo y del Nuevo Testamento que se refieren a las migraciones o al extranjero, sobre todo en el Antiguo Testamento. Nosotros hicimos así como una síntesis del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, como una cuestión así de conceptualización, pero así como más acotado. Dice, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se revela al Dios liberador de Jesús, que se muestra cercano a los inmigrantes en cualquier época histórica y en cualquier lugar de la tierra, pues ellos son uno de los sectores más empobrecidos de la población. Proclama sus derechos y proclama de los miembros de su pueblo la máxima atención y generosidad a partir de las exigencias de amor y de justicia que emanan de la ética cristiana. El migrante en el Nuevo Testamento encontramos la consideración del inmigrante desde una perspectiva social y teológica. Ejemplo, las bienaventuranzas de Mateo, donde Jesús declara herederos de la tierra a aquellos que no disponen de tierra propia, los indigentes y los pobres. También Mateo 25, 31, 46, que leyó Nené, era extranjero, migrante y me acogiste. Cuando acoges al hermano más pequeño, me acoges a mí. Incorpora definitivamente al forastero a la fraternidad de los excluidos de la tierra, quienes recibirán en herencia el reino de Dios. Desde la interpretación evangélica de la justicia y de la identidad plena de Jesús de Nazaret con los pobres, los necesitados, los excluidos y los forasteros, el Evangelio de Mateo consolida y culmina el mandato deuteronómico del amor al inmigrante. Las bienaventuranzas son la proclamación solemne de los principios del reino de Dios. Contienen la fuerza moral y espiritual que sostienen una nueva mentalidad del amor a los otros, próximos o extraños. Genera y sustenta normas y leyes liberadoras de los pobres y oprimidos para una sociedad justa y fraterna. Esa es la síntesis que nosotros como elaboramos así, digamos, de lo que significan las migraciones dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento, que hace como hincapié como en las bienaventuranzas de Mateo y también en otra cita de Mateo. Ahora teníamos un poquito de los derechos humanos y las migraciones. Esto, bueno, presento Milagros, que es la especialista en derechos humanos. Bueno, siguiendo un poco lo que planteaba Rosita, ¿no? De cómo la Iglesia fue mirando cada vez con mayor atención y cuidado a los migrantes, también en el campo de los derechos humanos ocurrió algo parecido, ¿no? Porque en el campo de los derechos humanos hay todo un proceso primero de conquista, de reconocimiento de los derechos humanos y luego de ponerlos por escrito. Y hay también todo un proceso de, primero, los derechos humanos para la gente que tenía plata, que necesitaba que el rey, por ejemplo, no los explotara, y luego se empezó a pensar en los que tienen las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces empezar a pensar que hay otros derechos, además de los derechos de políticos, ¿no? De votar,
que son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación. Y entonces, si bien las migraciones son antiquísimas, porque por lo que se sabe ahora, hasta lo que se sabe ahora, el hombre se originó en África y de ahí se fue desparramando, recién hace muy poquito tiempo que se empezó a pensar que esa gente que migra tiene necesidades especiales y entonces tiene que tener una protección especial, ¿no? Entonces, como que les respalden. exactamente, ¿no? O sea, algo escrito que los gobiernos se sientan obligados a cumplir. Entonces, desde Naciones Unidas, que es un poco la gran usina de declaraciones y pactos de derechos humanos, primero se creó un organismo especial, que es la Organización Internacional de Migraciones, o sea, apuntando específicamente a la gente que migra y todos los problemas que tiene, y luego se empiezan a elaborar declaraciones y convenciones diciendo, bueno, el ser humano que migra tiene esta problemática, entonces hay que tener especial cuidado en eso, ¿no? En que no sea explotado, en que no sea sujeto de trata, en que sea reconocido en su cultura, en su religión, y no el hecho de que, bueno, por ahí también uno acá lo escucha, ¿no? Decir, bueno, si no te gusta, te vas, ¿no? Nosotros acá tenemos la ventaja de que tenemos, bueno, más o menos la religión cristiana con sus distintas variantes, no hay religiones así, muchos grupos musulmanes ni judíos, pero el hecho de decir, bueno, yo migro y me tienen que respetar mi idioma, mis costumbres, mi forma de comer, mi forma de vestirme, y no decirme enseguida, bueno, si no te gusta te vas, ¿no? Porque entonces ahí estás coartando el derecho del migrante. Entonces ha habido una serie de declaraciones que los países que las adoptan tienen que estar obligados a hacerlo, ¿no? Y de esas declaraciones, que es un poco ir afinando el lápiz o la visión sobre determinados grupos que están más débiles, entre ellos los migrantes, bueno, van a ir saliendo leyes también más benévolas, ¿no? Porque nosotros tuvimos también una evolución en las leyes que atienden a los migrantes. Y ahora que está tan en los medios el tema de los refugiados, bueno, estaría también dentro de esa problemática, ¿no? Con una problemática más agravada, ¿no? Que es la del refugiado. Pero en realidad también está el hecho de países que dicen, no quiero migrantes, no quiero refugiados, y ¿cómo hago para demostrar que no quiero? Bueno, levanto vallas cada vez más altas, les exijo cada vez más cosas para poder permitir que vivan acá. Entonces es una manera de decir, como por ahí escuchaste vos, bueno, si no te gusta te vas. Bueno, directamente no te permito entrar, ¿no? Y eso ocurre en general en los países muy desarrollados, porque son los países a los cuales la gente quiere entrar, ¿no? El migrante nunca se va a un país donde piensa que va a estar peor. Claro. Entonces, obviamente está la expresión esa, ¿no? Países expulsores de migrantes y países que atraen migrantes, ¿no? Entonces, un poco lo que uno tendría que lograr es que el país que atrae sea realmente un país de acogida, no de decir, bueno, ustedes están molestando, ¿no? Ustedes son seres humanos de segunda y vienen a molestarme lo que yo tengo, ¿no? Porque también está esa cosa, bueno, yo tengo un hospital, yo tengo una escuela, yo tengo trabajo para mí, ¿no? O en realidad para los que vinieron antes. Sí. Y eso no lo voy a compartir, porque vos vas a hacer que yo tenga un hospital peor, una escuela peor y menos trabajo, ¿no? Bien, esa estructura es lo que hay que cambiar. Es decir, bueno, yo tengo un hospital, viene gente, tengo que tener otro hospital o un hospital más grande, ¿no? Decir, bueno, la idea de la torta, ¿no? Divido la torta y cada vez hay menos para cada uno. Bueno, ¿por qué no agrando la torta y les toco una buena porción a cada uno, ¿no? Pero la primera reacción es decir, bueno, andate, molestás, me sacás el trabajo, no vas a la escuela. Y también es eso que también uno escucha, decir, bueno, pero vienen hablando y yo no les entiendo, vienen con modismos y no les entiendo, y comen cosas que a mí no me gustan, ¿no? Como que
yo soy la referencia de todo, ¿no? Lo que a mí me gusta es lo que está bien, y si a vos no te gusta eso, vos sos el que está equivocado, ¿no? Entonces salir del centrismo, del antropocentrismo, es decir, bueno, hay que permitir que las culturas confluyan, ¿no? Entonces eso es lo que apuntan las declaraciones de derechos de migrantes, respetar a la persona que se vio obligada a irse de su país y respetar en todo el bagaje cultural que lleva, y no decir, bueno, te tenés que adaptar a la cultura del país que te está recibiendo. O sea, lo único que hay que exigirle es que respete las leyes, ¿no? Que no cometa delitos. Después el resto, la vida privada y la cultura de la gente no pueden ser objeto de represión, ¿no? Bueno, pasemos a la migración un poco más como para poder comprender esto también de... Y después pasamos a la legislación. Sí. Sí. Bueno, si quería hacer una síntesis de las leyes, sí. Así yo... O primero hablo de la situación. Bueno, la realidad es que la Argentina es un país con poca población, ¿no? Fue con poca población antes y sigue siendo un país con poca población, y hay regiones con mucha menos población. La Patagonia, para los parámetros de superpoblación de algunos países o de Europa en general, es un territorio despoblado, ¿no? Y en general la despoblación trae aparejada un montón de problemas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para qué construir escuelas? ¿Para qué construir rutas? ¿Para qué construir industrias si no hay gente que lo vaya a ocupar? Entonces, un poco la idea es decir, bueno, que venga gente va a hacer que haya más industrias, más trabajo, que mejore ediliciamente o urbanísticamente el territorio. Entonces, esa idea de que necesitamos gente está en los orígenes de nuestra historia argentina. Que no queríamos que entrara, ¿no? A quienes necesitábamos, a la gente que venía de los países desarrollados. Entonces, decir, bueno, que vengan ingleses, que vengan alemanes, para que esto sea como una segunda Inglaterra, una segunda Alemania. Que no venga gente de países atrasados, que no vengan de Italia, que no vengan de España, que en su momento eran los países atrasados de Europa, y que no vengan de países limítrofes, porque además la Argentina siempre se consideró mejor que el resto de América, ¿no? Entonces, un poco es decir, bueno, que también está metido en la cabeza de algunos, bueno, la Argentina se hizo con europeos, ¿no? Olvidando que a la Argentina entraron en la misma cantidad de europeos gente de países limítrofes, ¿no? Entonces, lo que dice ahí, en otra diapositiva, entre la migración pretendida y la migración lograda, ¿no? Y hay ahí está, ¿ves? Obtenida, y entonces, como yo no quiero que vengan de países limítrofes, entonces yo los invisibilizo, ¿no? Y digo, bueno, en Santa Cruz vinieron ingleses, españoles, croatas, y me olvido que la mitad de la población es chilena. Pero como yo desprecio profundamente a los que yo llamo chilotes genéricamente, entonces no los veo, ¿no? Entonces digo, bueno, nosotros somos descendientes, o las tierras de Santa Cruz son el producto del trabajo de los británicos. La realidad demuestra que entraron a la par chilotes, porque en realidad muchos venían de Chiloé también, y europeos. Y después, más o menos en la Primera Guerra Mundial, dejan de entrar europeos y siguen entrando chilenos, ¿no? Nosotros tenemos una relación con Chile que por ahí no existe con Buenos Aires, o no existe en la Mesopotamia, o por ahí no existe tampoco en tu provincia. Entonces, nosotros somos los habitantes de Santa Cruz, o la identidad de Santa Cruz es mitad chilena y mitad argentina. Y eso, por más que quieran negarlo y seguir insultando al chileno, es una realidad, ¿no? Y eso uno se da cuenta cuando va de visita a su casa y se da cuenta que usa términos que la gente no entiende, y son términos chilenos, y come cosas que los de allá no saben. Por ejemplo, el 18 de septiembre para nosotros es una fecha importante porque es la independencia de Chile,
vos vas a Buenos Aires, por ejemplo, decir el 18 de septiembre y dicen, ¿y qué pasó importante ahí? ¿No? El Entonces, día de la psicopedagoga. para mí que se copiara. Entonces ahí vos te vas metiendo en una cultura distinta. El tema es reconocer esa cultura y apreciarla, ¿no? Porque bueno, pues yo digo también siempre, muchas veces, los fines de semana largos, ¿a dónde se va la gente? A Chile, ¿no? Y uno ve en los noticieros, todos se van a Mar del Plata. Bueno, acá te vas a Chile, como que te resulta más cómodo, más conveniente que irte a otra localidad de la misma provincia, ¿no? Entonces todo eso es lo que hay que tener en cuenta para reconocer que somos un territorio de migrantes limítrofes y que ellos hicieron la provincia, ¿no? Y también un poquito lo que nosotros tenemos que ver es que en los censos, con esa idea de que lo que importaba era la migración europea, porque era la migración de la raza superior, hubo muchas preguntas que no se hacían para detectar a esos grupos que se consideraban inferiores, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se preguntaba hasta los últimos censos sobre poblaciones originarias, ¿no? Ningún censista te preguntaba, ¿usted tiene antepasado? Porque además, si siempre te dijeron que los indios son salvajes y que son de segunda, obviamente que vos no vas a decir. Y mi abuelita era indígena, ¿no? Más bien te lo guardás. Entonces hay todo un proceso de revalorización, ¿no? Y de decir, bueno, sí, yo tengo abuelos chilenos, ¿y qué? ¿No? Porque en general los chicos en las escuelas apuntan a eso, ¿no? A insultarte en lo que más te duele, ¿no? Entonces te dicen chilote enseguida, o ahora con la migración boliviana te dicen bolita. Entonces es muy complicado para el chico decir, yo soy. Que tuvo que hacer su árbol genealógico en la escuela y que sí, que saltó que la abuela era paraguaya. Y que ahora sí le cataloga como la paraguaya. Claro, ¿ves? Sí. Decir que acá todavía paraguayo no es un insulto, ¿no? Porque como es una migración tan reciente y tan distinta, ¿no? A lo que los chicos viven, entonces no te lo usan como insulto, que por ahí sí en otros lugares de la Argentina se usa el insulto, ¿no? Va cargado de negatividad, ¿no? Acá el tema del chileno, y aún descendientes de chilenos que lo usan como insulto también. Sí. Bien, entonces, y otra cosa que también es distinto de Santa Cruz es que a muchas partes del país, que nosotros fuimos un territorio nacional junto con toda la Patagonia hasta 1957, o sea que nosotros no teníamos un gobierno propio, el gobernador lo elegía el presidente de la República, ¿no? Entonces esa es una realidad que en los libros escolares que se hacen en las editoriales de Buenos Aires, eso no se aprende, ¿no? Entonces ahí te vas metiendo en una realidad distinta. Bien, un territorio vacío, entonces para poder llegar a elegir un consejo deliberante o la legislatura o el gobernador tenías que tener una X cantidad de población, ¿no? Entonces 1000 habitantes en la ciudad para poder tener un consejo deliberante, tenías que tener 30.000 habitantes para poder elegir diputados, tener tus propios diputados y 60.000 habitantes para poder tener un gobernador elegido. Y Santa Cruz se convirtió en provincia y nunca llegó a esa cantidad, previamente. Bien, además teníamos mucha tierra, porque siempre hubo una poca población indígena y la poca que había o se la encerró en reservas o se la fue exterminando, entonces se necesitaba traer gente para trabajar la tierra con las ovejas, ¿no? Y la oveja en realidad necesita mano de obra, pero en una época determinada del año, que es para la esquila. Entonces no era tampoco necesario tener una población arraigada en el campo. Entonces se traía a los chilenos, que venían los varones, trabajaban en la esquila, más o menos desde octubre hasta marzo, y después se volvían. O sea que las familias chilenas se quedaban en el hogar, ¿no? Y ahí eran que recibían el dinero.
Entonces, y ese gran vacío de tierra y esa idea de que la tierra era barata y que nadie iba a venir acá, hizo que prácticamente se la regalara a las poblaciones que supuestamente eran lo mejor que podía venir, que eran los europeos, ¿no? Entonces, acá tenés estancias inmensas pobladas con ovejas nada más, porque la gente era un grupo muy, muy minoritario, ¿no? El hecho que el verbo poblar en esta economía ovina se usa para poner ovejas, no para poner gente, ¿no? Entonces te dicen, el pobló con 10.000 cabezas, ¿no? Y 10.000 cabezas son de ovejas, no la persona. Bien, en la década más o menos del 40, que ya la oveja no rinde, porque ya los precios internacionales han caído, empieza la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y el carbón en tubo. Entonces ahí empiezan a llamar a otra gente, y ahí empieza a venir gente de dentro del país, ¿no? Ahí tenemos la invasión de catamarqueños en la zona norte, sí, o en Turbio. Bueno, en Turbio se va a dar la realidad de que como está tan pegadito a Natales, los chilenos, los varones, iban a trabajar a la mina la semana y el fin de semana se iban a su casa con el dinero de la empresa petrolífera. Entonces también estaba esa idea, ¿no? Se llevan la plata a Chile, ¿no? O compraban los productos en Río Turbio y cruzaban la frontera con la comida, ¿no? Porque Natales en esa época era un pueblito muy pobre, era de pescadores nada más. Entonces, más o menos en la mitad del siglo pasado hay otro cambio de población, o sea, ya empiezan a trabajar en las industrias petroleras, se empiezan a crear ciudades y empieza a venir gente dentro del país, ¿no? Esas son las migraciones internas. Y se crea la provincia de Santa Cruz, entonces hay necesidad de gente para la administración pública. Entonces ya no es solo el campo lo que demanda gente, sino un montón de actividades más, ¿no? Bien, entonces fíjate qué poquititos que somos, que fuimos, ¿no? El censo de 1895, 1058 habitantes, éramos nada, en un territorio que es inmenso. Y era casi empate, ¿no? Entre argentinos y extranjeros, ¿no? La Argentina también tenía poca población, teníamos apenas 4 millones, ¿no? En realidad acá la población en Argentina aumentó siempre muy lentamente. Sí, y el siguiente, 1914, acá ya tenemos todo el ingreso de pobladores, entonces acá vamos a tener el doble de extranjeros, ¿no? Que de argentinos, ¿eh? Y ese es el 9.900 es la total de población del territorio. Y en Argentina en general se dio muchísimo aumento de población, pero en realidad en determinadas provincias, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que son las provincias que reciben las migraciones europeas, ¿no? La población nunca se distribuyó parejita. Bien, y acá, ya en el censo del 47, ya los extranjeros no van entrando en tanta cantidad y la población aumenta mucho, pero ya son argentinos de las regiones internas, ¿no? Porque acá estamos en plena etapa de la producción petrolera y gasífera. Y ya en el 60 ya vamos a tener un aumento de población, pero los extranjeros van a ir quedando así como estables, ¿no? Entonces, el hecho de que fueron muy importantes al comienzo de la vida de Santa Cruz, pero luego van a comenzar a ser superados por los argentinos. Argentinos que también son migrantes, pero no son extranjeros. Sí. Bien, y prácticamente los extranjeros quedan alrededor de los 20.000 habitantes. Ya no entran tantos chilenos, porque en realidad, como el chileno viene porque allá se está muriendo de hambre, en la medida que Chile empieza a ofrecerles trabajo, el chileno se queda, ¿no? Entonces se limita muchísimo el ingreso de chilenos en Santa Cruz, bueno, y en toda la Patagonia también. Sí. Bien. Sí, el problema de los censos, por lo menos hasta el censo del 60, es que se hacían muy esporádicamente, entonces no podías calcular bien
el aumento o la disminución. A partir del 60 se hacen cada 10 años, entonces es más fácil de ir viendo cómo evoluciona la población. Igual, frente a los casi 28 millones de habitantes de la Argentina, tener 114.000 habitantes es nada. O sea, tenemos hasta el último censo medio habitante por kilómetro cuadrado. Habitante por kilómetro cuadrado. Están todos concentrados en la ciudad. Sí, porque, a ver, el último censo, el del 2011, a ver. Sí, 2010. Fíjate, 272.000 habitantes y creo que Río Gallegos tenía 100.000 habitantes, ¿no? Sí, no llegaba. 100.000 habitantes y Caleta 60.000. Más o menos, o sea que 160.000 habitantes en las dos ciudades más importantes. Y mirá, el resto no es nada, ¿no? Lo que es interesante en el censo del 2010 y comparado con el censo anterior, cómo creció de golpe Calafate, ¿no? Calafate era una localidad muy pequeña y gracias al turismo empieza a llegar gente para trabajar en las actividades del turismo y empieza a radicarse gente y fue una de las localidades que explotó poblacionalmente, ¿no? Sí. Bueno, y acá bien a través de los colores uno se da cuenta, ¿no? Lo verde son los extranjeros y lo color ladrillo son los argentinos, ¿no? O sea, como en 1914, bueno, en 1895 son parejitos, en 1914 duplican los extranjeros y luego los extranjeros se van quedando, ¿no? Se produce como un amesetamiento. Ahí nosotros vemos argentinos de extranjeros, ¿no? Después lo que nosotros vamos a hacer en futuras actividades es ver los migrantes internos, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que superan a los nacidos y criados. Acá está como el gráfico de torta. Como más visual. Sí. Sí. Terminamos acá con este tema y tendríamos el tema de la ley de migraciones. Y ahora Tenías un... ¿Hasta las 7:30? Sí, hasta las 8 más o menos, hasta las 8. bueno, podemos hacer un corte acá, hermana, así Sí. un poco